Sadot. Mire, ¿qué le voy a decir? Catedrático, doctor en Derecho, académico, ¿qué quiere? Politólogo de comunicación, pues sabe un chorro, ahora sí que sabe bastante de esto, y por eso lo buscamos a él, porque si nosotros hubiéramos buscado a gente de Morena, de acuerdo, del crisol, porque ve que Morena es así como un mosaico multicolor adentro, hay así como que muchos colores, no todos son morenos, pero así como que algunos palidecen más y otros son más intensos. Y si nos vamos a la oposición, no, hombre, pues se los hubieran acabado. En cambio, el doctor Eduardo Sadot es un catedrático, le digo, un hombre estudioso de la política de este país, pero un hombre equilibrado, por eso lo buscamos a él. Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias siempre por la comunicación. Al contrario, Raimundo Cruz, siempre es un honor estar con ustedes y saludar a tu auditorio y a tu equipo. Es un honor, Raimundo. A ver, ¿qué diablos está pasando en Morena? ¿Qué diablos es lo que está sucediendo en las últimas horas, si los últimos días? Yo no sé cuándo empezó, ahora sí, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, por eso te buscamos a ti, danos tu punto de vista, creo que me da la impresión que se dio una sacudida y como que empezó a caer lo que no tenía que estar, y me imagino que es el principio de mucho que falta, por eso lo intitulamos hoy la danza de los cuchillos. Hay una verdadera danza de cuchillos en Morena, hay un canibalismo ya en Morena, o la presidenta ahí dijo, señores, borrón y cuenta nueva y vámonos para adelante. ¿Qué opinas, doctor? Bueno, mira, Raimundo, el primer tema es que se acerca la disputa de candidaturas, cargos locales, estatales, las reformas internas que de alguna manera hablar de que ya no habría los plurinominales, pues esto implica un rompimiento con los aliados de Morena. Y por el otro lado, pues las acusaciones públicas de dirigentes entre éticas, financiamientos, conductas apolíticas, etcétera. El caso de Marx Arriaga, que evidentemente es un tema importante y lo tenemos, que es un hombre, y en el caso de también el tema de Gers Manero, todos ellos tienen al final de cuentas pues su corazoncito, sus aspiraciones, el caso de Adán Augusto, que tratan de mantenerse y que bueno, ya ha trascendido que el enfrentamiento de Adán Augusto con la presidenta Sheinbaum pues está escalando, o sea, la presidenta está enterada, ha habido reacciones desde luego de la presidenta del partido y que bueno, también tiene sus diferencias al interior, también cada uno está manejando sus propios cotos de Mira, está poder. siendo el próximo gobernador Mario de Delgado, Colima. sí, sí, sí. El caso de Mario Delgado, que es un aspirante importante al gobierno de Colima, como acabas de comentar. Es decir, todo se está juntando. Pero hay varias cosas que hay que analizar dentro del partido Morena en el fondo. Me encanta la imagen que tienes ahí del sacrificio de algunos cuantos. La danza de los Bueno, cuchillos. sí, 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 es una realidad. Se destrozan, se cocinan. El canibalismo. El canibalismo, que además esto es algo bueno, ya lo hemos comentado aquí, lo hemos comentado en otros espacios. El canibalismo era una práctica de los mexicas, que eran llamados Claro. por los aztecas, por otras tribus. Pero bueno, en este caso, yo creo que hay una cosa que hay que entender de Morena en el fondo. Morena nunca fue un partido político. Claro. Morena es un movimiento, porque un partido político habla de disciplinas y la disciplina implica cierta estrategia. El PRI tuvo siempre disciplinas, pasara lo que pasara, se respetaba a quien era el presidente del partido, se respetaba a quien era el líder nato, decían que era el presidente de la República. Aquí no sucede. Delfo López, gracias, saludos, y te voy a interrumpir porque mira lo que dice, bueno, Delfo nos manda a saludar, gracias por estarnos viendo, pero mira lo que dice Armando Soto. Cruz, no pongas esas imágenes porque se nos va a aparecer el diablo. A ver, Bueno, ¿las puedes repetir, por favor? Ahí está, mira nada más. Pero bueno, son unas barbaridades. Perdón que te interrumpa, pero es que es muy ocurrente el público. Bueno, déjame nada más hacer un paréntesis. Esta pintura para mí es muy simbólica y te voy a decir quién la pintó, que esto es lo interesante.
Es pintada por Francisco, el pintor oficial de los cardenales en Jalisco. Esta obra la hizo un tapatío, que además estuvo expuesta en una exposición que hicieron de todos los cardenales. Entonces, es un buen amigo que vive aún, tengo entendido, y yo en alguna ocasión le dije, oye, píntame una pintura de Juárez, pero imagínate, pintada por el pintor de todos los cardenales, o sea, todo lo contrario. Y, Claro, y hizo esta obra que una además, paradoja, ¿verdad? que si te das cuenta, tiene una mano abajo y otra arriba. A propósito, es una silla que no está completa, sino hace que se vea la fuerza de Juárez terminando de firmar las leyes de reforma, ¿no? Entonces, que no se preocupen, no se nos aparece ningún diablo, es una obra de No, arte. yo creo que yo creo que se refería más bien a las imágenes que te habíamos puesto. Yo Ok, creo que se refería así. No, pues sí, porque ese cruz, cruz, no pongas esas imágenes porque se nos aparece el diablo. Y habla en plural, no, esa yo, la verdad, está hermosa, digo, bueno, a la distancia y además con la imagen, pues que siempre distorsiona, se ve hermosa y te digo, de escenografía quedó muy bonita, ya te la envidia, la verdad, qué gusto y qué privilegio que haya sido, como dices, un hombre que les pinta a los cardenales con un hombre que es contrario a la grey religiosa, la verdad es que sí llama poderosamente la atención. Una de dos, o hizo una maravilla o así dijo, lo voy a hacer con toda la intención para ahí poder hacer algo. Bueno, pero te interrumpí, perdón, porque fue el público quien te interrumpió. no, entonces te decía yo, Morena no es un partido político, es un movimiento y no tiene la disciplina de un partido político, es más bien una estructura a favor de un caudillo y siguen muchos de los que conforman Morena la idea del caudillismo de Morena. Entonces responden a lo que el caudillo les dicta, pero se les olvida el tema institucional y prueba de ello es la carta de Marx Arreola, que él se sigue asumiendo como un gran defensor y un gran promotor del movimiento Morena. Él habla y además así como carta credencial de él, así como diciendo, no sabes con quién estás hablando con el artífice del cambio educativo de Morena, de México. O sea, una actitud de héroes, una actitud arrogante, Oye, prepotente, pero insolente. ese es radical. Faltan los moderados, Scherer. Digo, no tuvimos una imagen de Julio Scherer, pero lo que acaba de poner Julio Scherer les da, no sé qué sea más dañino, y eso tú eres el experto. Actitudes como, ¿me pueden volver a poner las imágenes de los personajes que habíamos puesto al principio? El conocido personaje Maxi Arrega, que por cierto en mi cápsula al rato que la grabemos lo menciono, pero mira, no sé qué sea más dañino, si personajes como o lo que saca Julio Scherer sobre los personajes muy cercanos a la presidenta. Tú dinos. Sí, mira, la verdad es que sí hace daño la manera en que han actuado ellos, en que se han presentado ellos. No es nada edificante. Lo que revela en su libro Julio Scherer son una serie de argumentos y elementos y sigue el mismo sistema de Morena, ¿no? De yo me desentiendo, de yo no entiendo perfectamente lo que dicen, no me importa que sea así. Yo me baso en lo que yo sé, en lo que a mí me interesa, y si me están diciendo y me están atacando, a mí me llama la atención la falta de congruencia de Marx Arriaga cuando dice, no me dan pruebas. No, espérame, si es un anuncio de las cosas que suceden y a quien le corresponde desvirtuar los argumentos de Scherer es a él y obviamente no los desvirtúa y no tiene ningún argumento para ir en contra de esto. Esto puede ir escalando. En un partido político hay una estructura de poder y hay una estructura de disciplina. Lo correcto sería que en el momento que llegue el secretario de Educación Pública y le pide la renuncia al director de los libros de texto, pues lo correcto habría sido que el director atendiera esta petición y finalmente firmara su renuncia. Pero en lugar de eso, se enterca, sabemos por ahí que maneja alrededor de 1.300 millones de pesos de manera
discrecional. Perdón, doctor, te voy a interrumpir. Oye, te voy a interrumpir, pero yo por 1,300 millones de pesos, yo haría eso todavía más que lo que está haciendo Max Arriaga. O sea, ahora lo entendemos. La verdad es que dices, oye, ¿cómo voy a dejar ir la gallina de los huevos de oro? Esa es la realidad. 1,300 millones de pesos en la cabeza de un loco desquiciado, porque eso es lo que es este señor. El señor Max Arriaga no tiene cerebro para cosas nefastas y funestas. ¿Qué daño le ha hecho a la juventud, aquí a los niños en México? Pero ahora lo entendemos. Fíjate qué buen dato nos das. 1,300 millones de pesos. No, hombre, yo hago una danza de esas que acabamos de ver en las imágenes. Por supuesto, eso y más todavía. Por supuesto que lo haría. Fíjate, Raimundo, que a lo mejor no se trata de defender los recursos, pero lo que sí es claro es que lo tomó de sorpresa su renuncia y lo más probable es que no tenga totalmente limpia la oficina y no le da tiempo de aclarar muchas de las cosas que están ahí. Entonces, el riesgo, si se hace una investigación profunda y si se tiene la voluntad política de hacerlo, yo te puedo asegurar que el riesgo de que Marx termine en la Mira, cárcel. ahí está la imagen. Sí, eso que acabas de decir, termínalo, por favor, porque estamos viendo la imagen del libro de Julio Scherer. Eso que acabas de decir, ¿no le va a dar tiempo de qué, perdón? De limpiar la oficina, de limpiar las finanzas y de poder entregar una oficina de manera armoniosa, lo que significa que está en riesgo de poder estar en un momento determinado en una situación difícil, en una situación comprometida. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo que pueda suceder en el caso de Max. Y en el caso también de Jesús Ramírez, que también es otro tema que hay que analizar y hay que ver. En el caso de Jesús Ramírez sucede algo similar. La denuncia que hace Scherer, los elementos que menciona en su libro, no los aclara tampoco. Vuelve a repetir el caso de Marx, defenderse por otras cosas, pero no está argumentando ni está dando Exacto. los datos efectivos. A ver, para todos nosotros no es un secreto lo que hacía Jesús Ramírez. Es más, él dejaba entrar a sus cuates a las mañaneras como él quería. Sí. Yo te lo comento, desde que empezó el gobierno de López Obrador, yo metí oficios solicitando el acceso. Y no obstante estar escribiendo en muchos medios, porque hay muchos periodistas, como era mi caso, que no está solamente en un medio, sino escribes en varias revistas, en varios medios, y entonces decían, no, es que tú no tienes cobertura y no te lee nadie. Pues no es que no me lea nadie, ¿qué es lo que quieres? O sea, el Heraldo no lo lee nadie, Atypical no lo ve nadie, XEU, la U de Veracruz, por ejemplo, no lo escucha nadie, o el Grupo Raza en Sonora y en Tucson. Bueno, pues el argumento de él siempre fue, de Jesús Ramírez específicamente, que... Oye, a ver, escucha lo que dice, Santo Escoy. Dice Sandra Santoscoy. A ver, pregúntale a tu invitado. ¿Es el principio del fin de Morena o esto es algo natural por las elecciones? Sandra Santoscoy, desde el Estado de México, y te manda a felicitar. Muchas gracias, Sandra. No, mira, yo creo que el principio del fin de Morena no podemos echar las campanas al vuelo, ni es un movimiento que se pueda rendir tan fácilmente. Yo creo que hay que ver cuál es el comportamiento de todo el resto de los miembros de Morena. Es evidente que hay una inconformidad entre ellos y que la inconformidad no es solamente ese caso. Es el caso de Laida Sansores con Monreal, es el caso de Monreal, el hermano de Ricardo Monreal. Que lo entrevistamos el programa pasado, por supuesto, sí, Saúl. Sí, de Saúl, es el mismo caso que sucede en Guerrero con... San Luis Potosí, la senadora. La senadora, o sea, hay muchos nombres y muchas vinculaciones familiares que van en contra de los postulados de Morena y también de la postura de la presidente Sheinbaum, que tiene claro que ella tiene que poner orden al partido. Entonces, como que se le están saliendo del huacal, como que se sienten o dan la impresión de que la presidente está débil y están muy equivocados, aguas, porque el ejercicio del poder, el ponerte la banda presidencial,
tiene una fuerza que no han sabido medir los miembros de Morena, incluyendo la propia presidente, porque la propia presidente cuando asume la fuerza de la banda presidencial ya es otra cosa, ¿eh? Felipe Almanza desde León, Guanajuato. No nos hagamos, la presidenta se está quitando el yugo de ya saben quién. Aquí en Guanajuato vivimos muy diferente, no es Morena. Bueno, sí y no. Te voy a decir por qué. Porque sí es necesario que la presidenta tenga autonomía y sienta la distancia, pero también es una mujer que siente un gran compromiso con el caudillo de su partido político. Y entonces está un poco todavía indecisa entre el ejercicio absoluto y el desconocimiento de la fuerza del caudillo de Morena y los ideales de Morena, porque son varias las cosas. Una cosa son los ideales que planteó Morena en su principio y en su origen. Otra cosa es lo que está saliendo a consecuencia de la salida del presidente Obrador, los actos de corrupción de sus hijos, las condiciones que se están dando de muchos actos de corrupción a lo largo de su gobierno, las evidencias del fracaso de los grandes proyectos, que ya es un hecho. Lo vemos ahora, por ejemplo, el caso del aeropuerto. Hicieron un aeropuerto alterno que no sirve para nada y que el problema que originó la creación de un nuevo aeropuerto es precisamente la inoperancia del aeropuerto actual. Hoy lo están adaptando para el Mundial, pero la verdad es que son parches y no se hace el proyecto global que era el proyecto que se había presentado originalmente con el gobierno de Peña Nieto y que no era un proyecto de Peña, sino era un proyecto y una solución institucional desde el presidente Fox, el presidente Felipe Calderón, y era una solución integral y eso se perdió. Fíjate, licenciado González desde Garza García, Nuevo León. Pregúntale a tu invitado, ahora sí viene el gobierno de la doctora, porque han caído muchas cabezas. Desde Garza García, Nuevo León, licenciado González. Garza Bueno, García, Nuevo León, sí, está pegadito con Monterrey, sí, claro, ya ubiqué, sí. además tiene unas grutas, las grutas de Garza García maravillosas, ¿eh? Que Sí, es sí, cierto, una es verdad, visita sí. obligada. Hay dos cosas en Nuevo León que no puede uno dejar de hacer: comer cabrito e ir a las grutas de García. No, Eso es algo. oye, el Cerro de la Silla, pues ese es. Oye, ¿qué le dices al señor González, licenciado González? Bueno, él desde Nuevo León debe de estar viendo algo muy interesante con respecto a la seguridad. Y uno de las, yo diría, el principal actor que respalda absolutamente el trabajo de la doctora es García Harfuch. Es evidente, ya lo he dicho en otros espacios, es evidente que va a ser el candidato de Morena, o al menos el candidato de Claudia Sheinbaum. Pero aquí las Y si otra cosa no órdenes. sucede, es el próximo presidente de la República, ¿eh? Garantizado. Claro, a reserva de cómo se comporte también la oposición y a quien tengan de candidato y se fortalezcan. Pero la realidad es que en este momento el candidato natural a la presidencia es García Harfuch, pero García Harfuch, recordemos que no es bien visto por el antiguo presidente, tan es así que no lo quiso dejar llegar a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y esto también pesa en el ánimo de muchos morenistas. Entonces esto puede también, no solamente la llegada, sino también puede significar una crisis interior en la selección del candidato a suceder a Claudia. Entonces, gracias, doctor Eduardo Sadot, politólogo, periodista, articulista, catedrático, doctor. Nada más tu amigo, por favor. Oye, no, pero es que, mira, hoy cuesta tener todo eso, híjole, diría mi abuelita, cuesta uno y la mitad del otro y tómenlo como quiera interpretar, pero pues hay que decirlo, es un orgullo, además, el esfuerzo que costó. ¿Con qué te despides? ¿Cuál es tu punto de vista, Morena, que hay un reacomodo natural? ¿Es el reacomodo que está poniendo la presidencia o qué está sucediendo? ¿Con qué te quieres despedir? Yo creo que son las dos cosas. Es el reacomodo natural, pero también es la fuerza de todos los instrumentos y todos los actores que intervienen en ella. Yo agregaría algo que nos deja de mensaje en todo lo que está pasando. No están acostumbrados, y este es el mensaje para todo el auditorio,
No estamos acostumbrados a la autocrítica, y la autocrítica no significa golpeteo y enfrentamiento, sino admitir tus errores y corregirlos. Y en esa parte están y no pueden con ella porque no están acostumbrados, porque su caudillo no lo hizo, porque no tienen el ejemplo de cómo hacerlo y no saben cómo hacerlo. Doctor, como siempre, un gusto estar platicando contigo y sobre todo el público te lo agradece. Y mira que hoy fue variadito de varios lugares. Garza García, creo que nunca nos habían hablado de allá, pero bueno, pues qué bueno que nos están viendo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Al contrario, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Raimundo, y a tu equipo. Gracias.